Hola, saludos, bendiciones, profesora Estel. Estoy haciendo el trabajo sobre el resumen de la clase en este video, ya que esto yo todo lo hice, ¿verdad? Tomando apuntes de la clase y pues no soy muy buena en esto de PowerPoint y cosas así. Pues voy a leerle básicamente los apuntes que tomé de cada día. La clase que tomamos con usted se titula El pensamiento de Lucas. Estuvimos tomándola desde el 13 de febrero hasta el 17 de febrero. En esa primera clase se habló sobre la obsesión que tenía el apóstol Lucas con el camino, con trazar una ruta. Él cuando escribe el libro de Lucas, ¿verdad? Y los hechos, él todo lo da de una manera como si fuese un mapa. Todo tiene, ¿verdad? Un sentido, él te va llevando, él no deja nada como que se escape. Todo tiene un porqué, una razón. Él es muy dado de citar lugares, personas, por ejemplo, reyes, gobernantes de ese momento, Galilea, Jerusalén. Es muy dado de dar este tipo de detalles, ¿verdad? Como ya dije, pues estudiamos el libro de Lucas y el libro de los Hechos. El pensamiento de él está, ¿verdad?, plasmado en estas dos obras. Como bien usted nos dijo en la clase, él no está tratando de darnos o de llevarnos a un destino, por decirlo de una manera, ¿verdad?, como a un punto ya concreto. Él deja, ¿verdad?, el camino abierto. Él no termina una historia, él no completa una historia, sino que nosotros podemos y somos parte de esa historia porque él deja, ¿verdad?, esa puerta abierta en sus dos obras. ¿Verdad? Parte de los detalles que se dieron de estas dos obras, se cree que los primeros 5 capítulos de Hechos fueron añadidos para poder entonces dividirla en lo que es el Evangelio de Lucas y lo que viene siendo el libro de los Hechos. Pero se entiende, ¿verdad?, hasta por la evidencia que se tiene hasta el momento, que es una sola obra, es un solo escrito, y que hacen esta adaptación, ¿verdad?, o añaden esto para poder separar las dos obras y formar en estos dos libros. Una de las teorías que hay es que fue el mismo Lucas quien lo hizo. Los versículos que se creen se fueron, ¿verdad?, posteriormente añadidos es desde Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49 y Hechos 1 del 6 al 9. En el segundo día de clase, ¿verdad?, que coincidió con el 14 de febrero, utilizamos, ¿verdad?, esa idea para expresar que Lucas muestra que todos los días debe ser día de amor y amistad, porque él plasma lo que es el interesarse por las necesidades de los más débiles, de los que eran rechazados, de los que eran menospreciados, como utilizan la palabra los pobres, que no necesariamente significa que fueran pobres de dinero,
pero eran considerados personas menos en la sociedad, ¿verdad?, que ellos vivían en aquel momento. Oyendo al pasaje de Lucas 10, 25, Jesús hace dos preguntas muy intencionales en este pasaje. Cuando le preguntan sobre la interpretación, él mismo le dice que está escrito en la ley. Cómo tú la lees, cómo tú la interpretas. Y esto, ¿verdad? Lucas está reflejando que el problema básicamente está en eso, en nuestra interpretación de la palabra, de la ley, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, los escribas, los religiosos acomodaban la ley a lo que les convenía a ellos. En nuestros días pasa lo mismo. Y si no estudiamos y no, ¿verdad?, nos adentramos y escudriñamos la palabra, podemos caer en interpretaciones erróneas, y esto da el paso, ¿verdad?, a doctrina, ¿verdad?, de error, y que caemos pues en falsas enseñanzas. Lucas toma mucho de dos personajes del Antiguo Testamento, como lo son el profeta Isaías y Elías. Él es muy dado de citar y de tomar prestado, como podríamos decir, de ellos dos. Y se le podría considerar a Lucas como un teólogo de Isaías. Él utiliza mucho de lo que es el libro de Isaías. En la obra lucana nosotros podemos ver cómo Lucas no expresa la capacidad de denunciar y anunciar. Y esta capacidad es dada por el Espíritu. Esto se ve mucho en el libro de los Hechos. Y como ya les dije, él todo el tiempo está dándonos contexto, nos ubica, él no nos deja a la deriva, él siempre no nos contextualiza, nos pone en un lugar, en un momento, no nos habla de quién gobernaba, de quién estaba a cargo, de todo ese tipo de detalles que nos ayudan a poder entender un poquito más. La profesora nos habló sobre unas claves en el libro de Lucas. Tengo varias de ellas, no las voy a dar todas por encimita. La teología completa, ¿verdad? Es una teología completa, está el orden de los relatos, la geografía. Él tiene una obsesión por Jerusalén, Galilea, Samaria, Judea, todos estos lugares, ¿verdad? Y no debemos de ignorar cada vez que él menciona uno de estos lugares. Tiene una teología narrativa, la teología de la historia. La obra de Lucas es bien pentecostal. Esta de todas las claves es mi favorita, la teología de la salvación universal. Lucas expresa a través de su escrito el interés de Dios hacia la humanidad desde el principio. No solamente estaba interesado en los judíos, no solamente estaba interesado en salvar al pueblo de Israel. Desde el principio Dios siempre estuvo interesado en todos, en toda la humanidad. Era una salvación y fue un plan trazado para que todos lo pudiéramos alcanzar. No fue algo que a Dios se le ocurrió en el camino. Es la realidad y la razón de Jesús haber venido a este mundo. No fue solo por el pueblo de Israel, sino por todo. Esto Lucas lo deja muy claro. La genealogía de Lucas no
No se quedó en Abraham como hacen, ¿verdad? Mateo, los otros, ¿verdad? Evangelios. Él lleva la genealogía de Jesús hasta Adán para empezar desde ahí a enseñar que no solamente es para los judíos, no solamente se quedan con el pacto de Abraham como lo veía el pueblo de los judíos, sino que lo lleva hasta Adán, hasta el comienzo, hasta el principio, como todo, ¿verdad? El tiempo Dios estuvo con el ser humano en su mente, en su pensamiento, en su corazón, no solamente con un grupito. Por esto es que Lucas es muy condescendiente con los extranjeros en lo que es el contexto, ¿verdad? De cuando se escribe el libro de su época. Y es bien duro con los judíos, especialmente con los judíos religiosos. Lucas es sumamente duro, él siempre tira ahí al punto exacto donde él sabe que va a tocar esa fibra más sensible en cuanto a la religión. Él hace, ¿verdad? El relato de los 10 leprosos, el milagro de los 10 leprosos, la parábola del buen samaritano. Estas son cosas que tocaban las fibras bien sensibles porque eran temas que para ellos eran temas delicados. Judíos y samaritanos no se llevan y tú me vienes a decir a mí que mi prójimo es el samaritano, así me lo expresas en la parábola del buen samaritano. Me estás preguntando, quieres salir y como que no quiero dejar esto ahí, como que espérate, déjame preguntarle un poquito más a ver si, porque eso como que no, ¿y quién es el prójimo entonces? Pues el que le hizo bien, tú mismo lo estás diciendo. Él nos muestra lo que es el arrepentimiento genuino, el cambio de mente y de pensamiento para transformar la conducta del ser humano. Lucas 13. De los 4 evangelios, es el único que se interesa en lo que pasó luego de la resurrección de Jesús. Otra de las claves es el rol trinitario en la salvación. No solo Jesús, no solo el Espíritu Santo, no solo Dios, son los tres en un conjunto. Él los pone a los tres por igual. El peso de lo que es la salvación y la sanidad unidas no las separa. La palabra que se utiliza es sozo, tanto para salvación como para sanidad. Y cuando Jesús hacía milagros de sanidad, también hacía milagros de salvación. Y si salvaba, sanaba, porque Jesús estaba interesado en el bienestar en un todo del ser humano. Y Lucas lo expresa de esa manera. Está la teología social. Volvemos una vez más interesado en lo que es el ser humano que tiene carencias, que está en necesidad, que está más vulnerable, que en la época eran los que eran más débiles. Él estaba muy interesado en esto y Jesús, el Jesús que plasma Lucas, así lo expresa en su relato. Para Lucas es más importante el ahora que el mañana. Se cree que la mayoría de las fuentes que utilizó Lucas para poder escribir, ¿verdad?, estas 2 obras fueron relatos de mujeres y de extranjeros. Por eso es que él le da mucho peso a ellos también. Toma
Se cree que toma también del documento C de la fuente Q. También tiene mucha influencia de Pablo en sus escritos. Y esto se ve reflejado en ciertos puntos de, ¿verdad? De su escritura a través de ella. Tienen muchas similitudes. Algo que me puso, ¿verdad? Nunca le había prestado atención, ¿verdad? A este nivel es que volvemos. Lucas fue bien duro con los judíos al punto de que Lucas presenta que quienes matan a Jesús son los judíos, no los romanos, no Pilato. Pilato aquí ni tan siquiera se lava las manos. Allá ustedes, sobre ustedes cae, ¿verdad? Para Lucas también es bien importante la oración, porque para él lo que nos da esa intimidad con Dios es la oración. Se cree, la tradición dice que Lucas era un médico. Se cree que nació en Antioquía, que sus padres eran paganos. Se cree, ¿verdad? Unos piensan que murió de muerte natural, otros dicen que pudo haber sido muerto como mártir, colgado. Pero pues, todas estas son especulaciones, no hay algo claro y conciso. Se cree que se escribió, ¿verdad? Sus escritos fueron en los años 70, más o menos. Hay una veracidad histórica en sus escritos, como lo del reinado de Arquelao. Como dije antes, más detallista sobre la historia, quién gobierna el lugar, todo ese tipo de cosas. Se cree que se escribió, ¿verdad? Fue escrito en Antioquía, Roma, y diferentes, ¿verdad? Teorías. El propósito por el que escribe esto es por pues, la persecución judía hacia los cristianos y luego, ¿verdad? La persecución romana. Para mostrar cómo la historia de Jesús cumple la historia de Dios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Una salvación universal. Este libro de Lucas, ¿verdad? La profesora lo dividió en 4 partes. Una introducción que va del capítulo 1 al 2. Da mucho énfasis en los 4 cánticos que están en este comienzo del libro. Cómo muestra la manifestación del Espíritu Santo desde el comienzo, cómo hace una relación entre Zacarías y Elizabeth, que son 2 viejos, de lado 2 personas mayores, y José y María, 2 jóvenes, ambos con un hijo, ¿verdad? Como la manifestación del Espíritu aún en los vientres, como el niño se da, como siente, ¿verdad? La presencia del Hijo de Dios, aún estando en el vientre. Juan, el hijo de Zacarías de Elizabeth, lo presenta como un mensajero profético, Jesús como el rey mesiánico. 2 profetas que reconocen a Jesús como el Mesías, Ana y Simeón. La segunda parte en la que se divide el libro, Jesús y su misión, Jesús en Galilea, su bautismo, ¿verdad? En medio de todo el movimiento de Juan el Bautista, en aquel tiempo que estaba, ¿verdad? Señalando y anunciando el camino del que iba a venir. La similitud, ¿verdad? Del año agradable del Señor con la fiesta del jubileo,
como en esta fiesta, ¿verdad? Esclavos eran liberados, se perdonaban deudas, ¿verdad? Personas que debían, todo este tipo de cosas y la relación de cómo Jesucristo viene a hacer este jubileo, a cumplir, ¿verdad? Este jubileo en nosotros, dándonos perdón, dándonos liberación a través de su gracia y de su sacrificio. Jesús, mientras anuncia las buenas nuevas, hay manifestación de sanidad. Todo el tiempo estuvo cumpliendo misión a través de sanidad, a través de alimentación, a través de sus palabras, llenando la necesidad que había en esas personas en ese momento. Jesús escoge a los 12 discípulos como referencia de las 12 tribus de Israel. Él se enfatiza en la generosidad, hacer la paz, perdonar. Hay una resistencia de los líderes que distorsionaron la ley, por lo cual Jesucristo le hace ese señalamiento todo el tiempo a ellos. Él los confrontó sin ningún reparo. Él viene siendo una nueva revelación. Él es el Mesías. Él iba a morir en Jerusalén. Se hace una comparación de Jesús, es un nuevo Moisés liberando a su nuevo Israel de la tiranía, de la maldad de aquella época. La tercera parte en la que se divide el libro es el camino a Jerusalén. Envía a los 70 para que anuncien el reino de Dios. Jesús enseña sobre la oración, confiar en la provisión de Dios, sobre las riquezas, sobre las posesiones, sobre la generosidad. Se manifiesta una comunidad transformada por el reino de Dios. Él vino para buscar y salvar a los perdidos, para hacer banquete con los pobres y con los líderes religiosos. Y en la cuarta parte, Jesús ya en Jerusalén. Su llegada, el rechazo hacia él. Él predice la destrucción del templo. Cómo se manifiesta la última Pascua de Jesús. Nuevo símbolo, un nuevo éxodo, cuerpo partido, sangre derramada para liberar al nuevo Israel de Jesús. En Hechos se presenta el nacimiento de la iglesia por medio del Espíritu Santo, que ya Jesús lo había hablado en el libro de Lucas, antes de retirarse. Él está 40 días con ellos luego que resucita. Fue coronado rey a través de su muerte y de su resurrección. Da la promesa del Espíritu Santo. Se cumple la esperanza profética. Nuevo templo en el reino mesiánico lleno de la presencia de Dios. Jesús es exaltado como el rey del mundo. El Hijo del Hombre, que en Daniel capítulo 7 se menciona, está ahí. La iglesia en Jerusalén, Hechos 2 al 7, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, cómo la gloria de Dios llena el templo, cómo el nuevo templo es la familia del nuevo pacto de Jesús, el Israel reunificada bajo el rey mesiánico, Isaías 11 y Ezequiel 37. El nuevo templo de la comunidad de Jesús es ahora donde las personas se encuentran
con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Esteban es apedreado por los judíos. Los seguidores de Jesús son esparcidos. La tercera parte en la que se divide el libro de los Hechos. Felipe en Samaria. Pedro y Cornelio. La conversión de Pablo. La iglesia de Antioquía. Bernabé, Pablo. La primera iglesia multiétnica. Las palabras de Jesús. Ustedes van a recibir poder, pero un poder que es para que sean mis testigos. Ahora somos templo. Recibimos ese Espíritu Santo para poder ser testigos de eso. El mandato de ir y predicar el reino a todos los confines se da en este momento cuando la iglesia se esparce. Aquí en Hechos relata los viajes misioneros de Pablo hacia Menor, a lo que es Turquía, hacia Menor y Grecia. Hace un nuevo viaje hacia Menor y Grecia nuevamente. Él siempre trató de ir primero a los judíos. Nunca se olvidó de ellos. Donde quiera que Pablo iba, entraba a la sinagoga a predicar a Jesús. No es que se olvidaron de ellos. Ellos no quisieron, fueron tercos. El evangelio llega a todos, no solo a los judíos. Y aquí se sigue viendo lo que Lucas manifiesta en sus escritos, de que la salvación desde un principio estuvo en el corazón de Dios para toda la humanidad, no solo para los judíos. La membresía. El pueblo de Jesús no se basa en la etnia o en guardar la Torá, sino simplemente en confiar y obedecer a Jesús. No tienes que ser judío. No había que convertirse al judaísmo. Ya Jesús había hecho todo nuevo. Y lo único que bastaba era confiar y obedecer a Jesús. Hay un choque de culturas muy grande. Hay acusaciones de rebelión por parte de los religiosos y del Estado, ¿verdad? Del gobierno. La paradoja de la iglesia primitiva, un movimiento mesiánico judío, pero étnicamente diverso. Hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres. Tratados como iguales, fieles solo a Jesús, pero no eran una amenaza a Roma. El testimonio de la iglesia, del capítulo 21 al 28 de los Hechos. Pablo es arrestado en Jerusalén. Pablo en juicio delante del gobernador Félix, del gobernador Testro, del Sanedrín, del rey de Agripa. O sea, pasó por muchos, ¿verdad?, altos líderes mientras estuvo, ¿verdad?, preso. El encarcelamiento de Pablo le permite componer sus cartas apostólicas. Bajo arresto domiciliario en Roma estuvo un tiempo así. Uno de los textos, ¿verdad?, de Lucas, también un poco controversial, es el que dice que Satanás había pedido permiso a Dios para zarandear a Pedro. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes, así como el campesino cierne el trigo. Nos pasa a todos. Sentimos muchas veces que estamos siendo zarandeados por Satanás, pero más bien son, como lo dice el mismo texto, pruebas y obstáculos que se presentan
para ver cuán firme estamos, para ver cuánto pesa nuestra fidelidad a Dios, ¿verdad? Lucas muestra mucho también una fe por identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? El Jesús de Lucas y de hecho que manifiesta el escritor, ¿verdad? Es el rey mesiánico nacido por obra del Espíritu Santo. En el comienzo, la palabra en hebreo que se utilizaba era ruah, que significaba como ese aliento de Dios, como ese soplo. Ya acá en el Nuevo Testamento no se ve de esa manera. Es el consolador, es el que nos dirige, es el que nos muestra, es el que nos facilita, y a través de él es que podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Jesús todo el tiempo buscó justicia, porque Él es justo, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y lo hizo justamente, se dio por nosotros, para que a través de Él tengamos ese lugar que se nos prometió desde el principio, no solo a los judíos, sino a nosotros también. La Santa Cena es una convocación, es intimidad. No importa en cuál lado de la mesa estás o estemos sentados, estamos todos reunidos en el mismo lugar. Este hecho, cuando Jesús celebra la Santa Cena con los discípulos y les dice, hagan esto en memoria de mí, partan el pan, beban el vino, yo no lo volveré a hacer hasta que lo haga de nuevo con ustedes. El reconocer y entender que la memoria es esencial para tener una identidad, y en este caso una identidad como cristiano, podemos entender por qué Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Esa memoria, ese recordar, va más allá del acto físico. Es algo grabado en el corazón y en nuestro pensamiento, con un sentido y un significado real, verdadero. Él nos invita a que partamos el pan, a que compartamos, ¿verdad?, el vino. Él se dio a sí mismo. Él lo que espera es que nosotros, como en memoria de Él, teniéndolo grabado en el corazón y en nuestra mente, nos demos también a los demás como Él se dio a nosotros de esa misma manera. Las maravillas de Dios son demasiado grandes, y de la manera en que Lucas plasma en su obra lo necesario
de mirar a los demás como Jesús miró a los necesitados, es la base, entiendo yo, del mensaje de Lucas. Esto es una salvación para todos. Esto se trata de una intimidad con Jesús. Esto se trata de crear memorias con Él. Esto se trata de a través de nuestro comportamiento, de nuestros actos, del amor, de la misericordia, del tender la mano, del mirar como Jesús miró, tratando todo el tiempo de llenar la necesidad que se presentaba ante Él. Así es que nosotros vamos a demostrar que somos sus seguidores, que hubo un Pentecostés, que fuimos llenos del Espíritu Santo, que somos templo vivo del Mesías que resucitó y del cual somos parte. Igual que la ley fue renovada por Jesús, así fuimos renovados nosotros. Y eso Pablo lo deja claro en sus 2 obras. Esta clase para mí fue muy, muy, muy buena. Hay muchas más cosas que quisiera decir, pero las voy a guardar para la predicación que tengo que hacer como mi segundo trabajo. Espero, profesora Estel, que ¿verdad? Haya entendido todo lo que quise transmitir y nada, nos vemos ya prontito que voy a estar haciendo la predicación. Dios le bendiga.